Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos. Gracias porque Él siempre tiene un mensaje para nosotros y tiene una palabra. El día de hoy vamos a disponernos a compartir la siguiente enseñanza de este ciclo que hemos titulado Tiempos peligrosos. Sabemos que esta porción de la Escritura que se encuentra en Segunda de Timoteo, la hemos estado revisando ya con anterioridad. Hemos estado hablando ya de varios temas, dimos una introducción y también hablamos o se habló del tema de amadores de sí mismos. Pero continuando con este ciclo, vamos el día de hoy pues a hablar de otro tema que también es muy importante. Y antes de pasar a este tema, me gustaría hacer una oración para pedirle a Dios de su ayuda, para pedirle a Dios que su Santo Espíritu esté con nosotros y nos guíe a toda verdad a través de la palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos en los diferentes lugares, Señor, en Colombia, en México, en Estados Unidos, donde quiera que se vea esta enseñanza o esta retransmisión. Sé muy glorificado y que tu palabra alumbre en nuestro corazón. En tu nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues entonces comentábamos que estamos en un ciclo de enseñanzas que hemos titulado Tiempos peligrosos. Y son tiempos peligrosos no en sí mismo por cuestiones que parecieran muy graves, mundialmente hablando, que en sí es un tiempo complicado, eso todos lo sabemos, pero es un tiempo peligroso porque el peligro puede estar aún rondando nuestras vidas, puede estar en nuestro corazón o puede estar en muchas circunstancias, en muchas partes de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en nuestro diario vivir. Y son cuestiones que Dios se tuvo el cuidado adecuado para poder dejar instrucciones claras a través de hombres como el apóstol Pablo, que le estaba dando instrucciones a un joven Timoteo, pero que también nos sirven bastante el día de hoy y más por lo que vamos a estar leyendo y lo que hemos estado estudiando. El día de hoy vamos a dar una enseñanza que le hemos titulado El avaro, y es el avaro porque obviamente es una de las características de estos tiempos peligrosos y del carácter de los hombres que existirán y que están existiendo en estos tiempos. Y bueno, quiero yo poder contar una fábula, una fábula que es muy antigua, y esta fábula habla de un campesino, y este campesino, bueno, pues un día le hizo un favor al rey de aquel lugar. Entonces este campesino le hizo un favor al rey y el rey estuvo muy complacido. El rey se daba cuenta que este campesino tenía una vida muy tranquila, muy alegre, era un hombre muy servicial, era un hombre muy trabajador. Y entonces la verdad es que este hombre era muy feliz y le hizo este favor al rey. El rey, para recompensarle, pues le dio una cantidad muy grande de dinero, bastante dinero le dio a este campesino. Y durante algún tiempo el hombre estuvo muy contento, estuvo comprando algunas cosas, estuvo ayudándole a sus familiares, a sus seres queridos, pero era tanto el dinero que él tenía que de repente se dio cuenta pues que tenía que guardarlo mucho porque pues ya no se sentía satisfecho, se sentía inseguro, se sentía que le podían robar. De repente se daba cuenta que la gente se acercaba a él, aún sus mismos familiares o conocidos, solamente por el dinero, solamente por las dádivas económicas, y entonces se empezó a sentir muy incómodo, y pues entonces ya no tenía ni alegría para trabajar, y ya no se sentía pleno, ni satisfecho, y ya no se sentía cómodo, ni tranquilo. Entonces cuenta esta historia, esta fábula, pues que de alguna manera lo que el campesino entendió es que tenía que devolver el dinero, y entonces este dinero pues lo devolvió al rey porque se había introducido en una vida desconocida de muchísima ansiedad, y entonces se dio cuenta que el dinero pues le había provocado bastantes problemas.
Ahora, esta fábula es una fábula pues que se cuenta en muchos lugares, pero tiene muchas verdades y las vamos a estar analizando. Lo más importante es poder entender que la Escritura sí contempla el problema no del dinero, sino del amor al dinero. Y bueno, continuando con los textos que estamos revisando, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, vamos a hacer un repaso de lo que dice la Escritura, en el versículo 1 al 5. Pablo le decía a Timoteo, también debes saber esto. Como que ya le había dado instrucciones muy importantes, toda la primera carta es muy preciosa y la segunda carta todavía es como una carta de despedido, pero de instrucciones muy específicas. Entonces como que le dice, y también esto es importante, que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina diciendo el apóstol Pablo, Dios hablándonos a nosotros, obviamente a través de él, a estos evita. Estos son los tiempos que nos ha tocado vivir, son los tiempos peligrosos. Y entrando en el tema, después de la fábula que contamos y del título, pues tú te darás cuenta que vamos a abordar el tema de una sola palabra, una palabra muy pequeña que viene aquí en la escritura cuando habla de la palabra avaros. Y entonces a nuestra mente puede venir una cantidad tremenda de personas y de situaciones y circunstancias, y siempre que se tiene que hablar de este tema en una congregación cristiana, lamentablemente, para muchas personas que nos escuchan por primera vez, pues viene el tema del vituperio a la palabra tan grande que ha existido de gente que extorsiona predicando la palabra de Dios, que comercia la palabra de Dios, que vende la palabra de Dios y que inclusive hablan de parte de Dios para que la gente les dé mucho dinero, para tener un estilo de vida extravagante o un estilo de vida que supuestamente es el digno o el que merecen los hijos de un rey. Y entonces, en nombre de muchas partes de la Escritura, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sacadas de su contexto, se habla acerca de una mercadería de la fe. Y lamentablemente esto es algo que viene a nuestra mente y no quisiéramos que viniera, pero eso es. Y tenemos que aclarar que cuando se está hablando de esta característica de los avaros, fíjense que no tiene que ver en sí mismo con esto. No quiero decir que lo primero que mencioné es correcto, pero ese tema pues sería otro tema que un día podemos abordar tal vez, y tiene que ver más con los falsos profetas o con los falsos maestros de los que hablaba el apóstol Pedro también, y que dice que harían mercadería de vosotros con palabras fingidas, y por el cual el camino de la verdad es blasfemado, porque la gente no quiere conocer nada del Evangelio, porque hay mucha gente que comercia y que les quita sus casas a las personas, y que les quita sus negocios o que les quita sus bienes materiales, con la promesa pues de que les va a ir mejor, ¿no? Económicamente, pues tocando la codicia al dinero, tocando la avaricia también de estas personas, o tocando la necesidad, aprovechándose de la necesidad de otros, pues para hacer un mal uso del recurso financiero. Pero esa es una característica más bien de un falso profeta, de un falso maestro, y que obviamente pues de esos no solamente tenemos que evitar, sino de esos tenemos que huir y que tenemos que salir corriendo, porque lamentablemente pues hay pastores y hay sacerdotes y hay líderes religiosos que abusan en la cuestión del tema económico. Pero fíjate que aunque ese es un tema muy importante, muy interesante, no vamos a hablar de ese tema el día de hoy. El día de hoy tiene que ver más con las personas que estamos aquí reunidas. Tú sabes que en esta congregación no se pide dinero, no se comercia con el dinero, no se comercia con la fe. En ese sentido, pues sabemos que lo más importante es buscar a Dios de todo corazón. De hecho, fue
Esa es una de las buenas experiencias que hace ya aproximadamente 20 años, pues Dios me permitió conocer, donde estoy escuchando la palabra de Dios y donde tú también la estás escuchando. Cuando yo pregunté dónde poder colaborar económicamente, cómo poder hacerlo, un hermano muy amablemente, no violentamente, muy pacífico, muy hermoso, me tocó el hombro y me dijo, aquí lo que nos interesa es tu alma, no es tu dinero. Y eso me dio mucha paz, mucha tranquilidad, y la verdad es que eso me fue un gran testimonio. Entonces, tú sabes que no se trata de hablar del dinero, en el sentido de intercambiar dinero por fe, o pensar que al cielo pues va a entrar la gente pues que sea más dadivosa con la congregación o con las personas de la congregación, sino que tú sabes que se va a hablar un tema bíblico que se centra en este tiempo peligroso. Pero te digo algo, este tiempo peligroso es para ti y es para mí. Es para todos los que están escuchando. Gente nueva, gente que tenga tiempo, gente que tenga demasiado tiempo, para todos es bien importante y nos vamos a dar cuenta porque esta pequeña palabra avaro, y para dar una enseñanza solamente de una característica de estos tiempos peligrosos, pues quiere decir pues que en la oración y en el estudio de la Biblia entendemos que es importante hablar de este tema. ¿Sabes por qué? Porque ya se venía manejando en los amadores de sí mismos, pues que en estos tiempos peligrosos la gente tiende a hacerse ídolos, ídolos, y estos ídolos son ídolos en el corazón. Y obviamente el ídolo más terrible que uno puede hacerse es la egolatría, el ídolo al yo, el ídolo al amor a uno mismo, pero de eso derivan bastantes ídolos. Y un ídolo que puede estar ahí en el corazón de una persona, que no necesariamente tiene que ser un falso profeta o un falso maestro, como lo comentamos, sino que puede ser cualquiera de nosotros que esté escuchando esta enseñanza. Por eso es muy importante la advertencia, porque hablamos también que estos temas están dados por amor a nosotros para advertirnos de cosas que ya han pasado y que pueden seguir pasando y que seguirán pasando en corazones que no se guarden o que no nos guardemos. Entonces, entrando en el tema de la avaricia, así como lo plantea aquí la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Bueno, yo quiero leerte un poco la raíz griega de lo que esta palabra avaro significa. Si vamos a verla ahorita en pantalla. Y entonces, pues esta palabra viene de la palabra filarguros, y entonces fíjate cómo habla acerca de un amador del dinero. O sea, aquí el problema no es el dinero, sino el problema es el amador del dinero. Esa es la idea del avaro que trata aquí de plantearnos Dios a cada uno de nosotros. Ahora, es bien interesante que algunos filósofos, algunos pensadores, algunos seguramente no cristianos, también ya han dado y han hablado bastante acerca de este tema. Quiero mencionar algunas frases. Por ejemplo, Demócrito decía del amor al dinero que es la metrópoli de todos los males. La comparaba como con una ciudad, ¿no? La ciudad de todos los males empieza con el amor al dinero, es lo que decía Demócrito. Séneca habla del deseo, de lo que no nos pertenece, del cual brota todo el mal de nuestra mente referente al dinero. El amor al dinero, decía Fóclides, es la madre de todos los males. Filón hablaba del amor al dinero y es el punto de salida de las mayores transgresiones de la ley. Así decía este hombre. Ateneo cita un dicho y dice, el placer del vientre es el principio y la raíz de todos los males. Entonces está muy interesante todo lo que estamos nosotros ahorita leyendo y pues realmente cada una de estas personas pues hablan de que el amor al dinero es algo muy complicado, que el amor al dinero es algo muy peligroso. Y fíjense que
no hablan en sí mismo del dinero, sino de la persona cuando se encandila, cuando se emociona, cuando realmente se olvida del propósito del dinero. Porque fíjate que en este punto es bien interesante que un recurso económico puede servir para dos cosas muy diferentes. Puede servir, por ejemplo, para comprar drogas, para comprar alcohol, para comprar vicio, para hacerle mal a las personas. Y también al mismo tiempo puede servir pues para ayudar a una persona necesitada, puede servir para ayudar a una persona pues que tiene problemáticas de salud, a una persona que necesita un tratamiento, a una persona que necesita comer simplemente o necesita pagar su renta o pagar sus servicios. Entonces el dinero puede servir pues para usos muy incorrectos y para usos muy correctos y muy necesarios. Entonces el problema no es el dinero. El problema no es poder apoyar una causa. El problema no es poder trabajar, porque aparte el trabajo es algo que dignifica al hombre y el trabajo es una bendición. Y obtener un recurso económico por un trabajo, pues eso es algo muy bueno. Y eso está muy claro en la Escritura, porque inclusive en el Antiguo Testamento tú recuerdas cuando le hablan al perezoso en los Proverbios, se le dice, oye, pues es que tú no has considerado cómo la hormiga trabaja bastante. Entonces el trabajo es exaltado, es elogiado. El tema no es hablar de que el dinero sea algo malo, sino el problema es cuando ese dinero, cuando ese objeto de amar el dinero es algo tan importante y es algo que se empieza a arraigar en el corazón. Entonces gente que ni siquiera es cristiana ya se daba cuenta de esto. Ya los pensadores, los filósofos lo entienden. ¿Cuánto más una persona que esté estudiando la Biblia o alguien que es cristiano tiene que tener cuidado de eso? Ahora, leer a Séneca y a Demócrito y a todos ellos, pues no nos va de alguna manera pues a nublar la vista de que Dios lo tiene más contemplado todavía porque Dios nos creó a nosotros, porque Dios sabe quiénes somos, porque Dios sabe cómo somos y porque Dios no mira la apariencia, sino mira al corazón. Pareciera que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, él no está pensando en sí mismo en un falso profeta que está mercadeando la fe, no está pensando tal vez en gente tan corrupta que como en nuestros días, que sale en la televisión haciendo shows y manipulando y chantajeando las emociones de la gente para dar dinero, sino habla algo todavía más peligroso, más riesgoso, porque dice que tendrán apariencia de piedad. Recuerda que cada una de las características de los hombres de los últimos tiempos es que tendrán apariencia de piedad. Te voy a poner un ejemplo y a lo mejor tú puedes decir, oye, ese ejemplo se escucha muy feo, pero es un ejemplo. Y yo quiero decirte que en un comercio, por ejemplo, cuando tú vendes un producto, imagínate que vendes una manzana, pues obviamente lo compras a un precio y lo vendes a otro, y pues el resultado de eso, la diferencia de eso es tu ganancia, y tú vas a decir, bueno, ¿a qué va el ejemplo? Muchas personas, pudiera parecer inclusive, a los ojos de los demás, que están haciendo el bien. Algunas personas pudiera ser que dan dinero o que dan bienes o dan dádivas a algunas personas, pero lo que están esperando es recibir algo mayor a cambio. Entonces, por eso es que artistas, futbolistas, cantantes, gente del medio, gente política también, a veces da beneficios porque sabe que van a recibir un beneficio mayor. No sé si me explico. O sea, hay gente que inclusive hace el bien, pero esperando recibir a cambio, esperando recibir un aplauso, esperando recibir una dádiva. Y hablando de los avaros, hay mucha gente que inclusive da una apariencia de piedad, da una apariencia de cristianismo, da una apariencia de bondad, pero como finalidad de todo esto es que él quiere obtener más dinero, es que esta persona quiere obtener más ganancias. Solamente está invirtiendo, como en el ejemplo de la manzana, está invirtiendo un poquito porque sabe que lo que va a obtener es más. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado, cada uno de nosotros, de la intención con la que hacemos las cosas. Por eso nuestro Señor Jesucristo, si tú recuerdas, pues hablaba de pues que lo que dé tu mano derecha, pues no lo sepa la izquierda, porque hay mucha gente que alardea de cuando ayuda a las personas, de cuánto ayuda a los pobres, de cuánto ayuda aquí, de cuánto ayuda acá. La verdad es que ya tiene su recompensa. Lo que está ganando es el favor de las personas. Lo que está diciendo es yo doy, yo aporto, yo hago, yo esto, yo lo otro. Otra vez,
El que está en el centro de la vida de esa persona no es Dios. El que está en el centro de la vida de esa persona es uno mismo y muy probablemente está acompañándolo un mal amigo que es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Porque cuando el dinero se convierte en algo tan especial, tan importante, lo más importante, entonces se empieza a convertir en un amador del dinero. Y obviamente esto puede ser pues tanto hombres como mujeres. Eso lo entendemos. Ahora, no es la primera vez que el apóstol Pablo ya estaba tocando este tema. Y es interesante que no es la primera vez que el apóstol Pablo le está tocando este tema al joven Timoteo. Ya en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, menciona lo mismo. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Fíjense lo que dice la Escritura. Pablo le decía a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo quiero que leamos con atención otra vez el pasaje porque este pasaje es muy criticado por muchas personas. Se malentiende y mucha gente dice, no, es que los cristianos son mediocres porque ahí dice el texto, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, entonces es un mediocre el cristiano. Pero el contexto, fíjate, el contexto es, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Piensa un poco en esta verdad. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo no es que sea una persona mediocre o que no trabaje o que no gane un recurso. Inclusive el apóstol Pablo trabajaba con sus propias manos cuando era necesario y sabía trabajar, y Timoteo también sabía trabajar, y los cristianos verdaderos sabemos trabajar y tenemos que trabajar, y Jesús mismo lo dijo. El Padre trabaja, Él trabaja, Jesús era muy trabajador. La gente cristiana no es floja. Un flojo no pudiera ser cristiano o un cristiano no pudiera ser flojo. No es sinónimo. Pero aquí lo que está hablando el apóstol Pablo no es de ser conformista, sino más bien de ser centrado a algo. Y lo que está invitando a ser centrado es, recuerda que nada nos vamos a llevar. Recuerda que todo es pasajero, recuerda que todo es temporal, recuerda que los bienes materiales son para ser aprovechados y disfrutados y puestos al beneficio de los demás, pero que los bienes materiales, que el recurso económico, que el dinero no te controle, porque si te controla, entonces ya empiezan bastantes males. Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, nosotros los cristianos tenemos lo más importante que es a Cristo en nuestro corazón y con abrigo, con sustento, debemos estar muy tranquilos. Pero realmente la raíz de todo esto es que vamos de paso en esta tierra y cuando Cristo es lo más importante en nuestro corazón, con eso es suficiente. Ahora vamos a seguir leyendo lo que ya le decía Pablo a Timoteo en ese mismo contexto. Estamos hablando de Primera de Timoteo. Vamos a seguir leyendo de capítulo 6, ahora los siguientes versículos, por favor. Y bueno, la Escritura dice, porque los que quieren enriquecerse, en el versículo 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. También está hablando de esa comparativa de tener lo necesario, tener lo suficiente, pero también lo que ya se convierte en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse. Está hablando de los avaros otra vez, de los amadores del dinero. Está hablando de estas personas que centran su vida en el dinero y que con dinero parece que son muy contentos, pero sin dinero son muy infelices. Y entonces dice de estas personas, mira, porque caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí vamos a pensar por un instante. Tú en tu corazón puedes decir, no, yo no soy un avaro, esta enseñanza no es para mí, porque la verdad es que yo soy una persona dadivosa, yo soy una persona que ayudo, yo soy una persona que doy, yo soy una persona que pues no soy tacaño, como dicen aquí en México, o sea, no soy una persona que tomo el dinero y lo escondo ahí debajo del colchón para que se eche a perder, para que se dañe. Y ahí me acordé de una anécdota en este momento. Una persona en alguna ocasión guardó todos sus bienes materiales debajo del colchón. Eso es muy
muy común debajo de la cama. Y entonces, pues vino un ladrón, supo eso, robó todo el dinero y la persona a la que le robaron pues estaba llorando, estaba lamentándose, era mucho dinero, todo el dinero de toda su vida. Alguien que de acuerdo a sus familiares y conocidos no gastaba ni un peso, era alguien muy ahorrador, no gastaba nada. Y entonces alguien se le acercó y cuando lo vio llorando le dijo, ¿por qué lloras? Dice, porque me robaron todo mi dinero. Y le empezó a decir la persona, y es que yo no gastaba en nada, yo no gastaba en trivialidades, es más, yo no gastaba ni en cosas necesarias, no me compraba un jabón, no me compraba una pasta de dientes, no me compraba nada, todo lo ahorraba, yo no usaba ese dinero, nunca usaba ese dinero. Y entonces la persona le voltea y le dice, bueno, si tú nunca usabas ese dinero y ese dinero estaba ahí sin ser utilizado y por tantos años lo guardaste, pues entonces es como si no hubieses tenido nunca el dinero. La reflexión a lo que estoy contando es muy fuerte, porque el corazón de esta persona estaba en ahorrar, pero no estaba en bendecir a los demás, no estaba en bendecir a su propia familia seguramente, no estaba en bendecir a la gente necesitada. Y no estoy diciendo con esto que le demos dinero a todas las personas que nos piden dinero en la calle. Lo que estoy diciendo es que somos administradores de las cosas que Dios nos da. El problema del amador al dinero es que centra su vida en acumularlo. Inclusive empieza a ponerle ciertas categorías o cierta clasificación a las personas y entonces si tiene dinero para él es importante y si no tiene dinero no es importante y el mundo es muy banal, el mundo es muy superficial. Y nosotros aún en una congregación, nosotros aún buscando las cosas de Dios, esto es hablado porque pudiera ocurrir el mismo problema. En Colombia, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo la sectorización de personas en cuanto a los estratos, eso es muy marcado. Y eso es algo negativo, es algo que puede ser muy perjudicial, porque cuando la persona no cuida su corazón, entonces la persona puede decir, ah, pues yo vivo en un estrato 4, un estrato 5, entonces yo soy más importante o yo tengo más poder adquisitivo, entonces yo valgo más. Eso es lo que el mundo nos vende. Pero fíjate qué importante es que nosotros podamos valorar que delante de Dios no valemos por lo que tenemos, sino somos importantes por el mero hecho de existir. Y si somos cristianos, somos importantes porque somos hijos y somos hijas de Dios. ¿Sabes? El poder clasificar a las personas, el poder menospreciar a las personas, a las que tienen menos dinero, es algo muy aborrecible. Es algo que le duele a Dios en su corazón, porque Dios no nos creó con esas distinciones. Antes bien, la Escritura habla bastantes pasajes en el Nuevo Testamento de que el que tiene más, pues le pueda dar al que tiene menos, que pueda ser dadivoso. E inclusive la gente que a veces no tiene el recurso económico, pero quiere apoyar a otras personas, eso habla de un corazón. Dios aquí está hablando en estas características de los tiempos peligrosos, que el corazón de estas personas, de estos hombres de los tiempos peligrosos, es un corazón volcado a sí mismo, es un corazón volcado, ¿verdad?, a una carrera desenfrenada de ser felices, pero ser felices nada más ellos, sin importar lo que los demás ocurren a su alrededor, o que los demás les pase o les acontezca. Por eso es que un avaro, con el fin de obtener este recurso económico, puede pasar encima de su propia familia, puede pasar encima de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus seres queridos. Esta gente que puede parecer muy honesta, parecer muy amable, puede parecer buena persona, da una buena cara, muy sonriente, pero cuando se van a pelear por la herencia o por el terreno intestado, o cuando se van a pelear por la propiedad, por un bien, se transforman y sale lo que hay en su corazón. Y gente muy modesta, gente muy amable, gente muy sonriente, gente muy cortés, gente que puede predicar la palabra de Dios porque es cristiano o cristiana supuestamente en una congregación. Cuando se trata de tocar las tierras, cuando se trata de tocar, ¿verdad?, las propiedades, ahí ya es distinto. En mi país, en México, la gente se mata por pedazos de tierra, se mata. Ha habido ríos de sangre por gente que ha matado a otras personas. ¿Y sabes cuál es lo peor de esto? Que son familiares a veces, son sobrinos, son tíos, son hermanos. Ayer una amada persona me comentaba una experiencia de cómo los encañonaron con una pistola
gente cercana a ellos por pelearse una propiedad. ¿Te das cuenta? Gente tan cercana como la familia, gente tan cercana como tus seres queridos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue vendido por monedas humanas. ¿Por qué crees? Porque el que estaba ahí cerca sustraía de la bolsa, sustraía pequeños pedazos de fierro, de metal, de oro, de plata, de bronce, de cobre, de lo que fueran esas monedas, y tenía el tesoro más preciado y más hermoso junto a él, que era y que es Cristo Jesús. Una persona puede desviar su mirada de las cosas más importantes y puede empezar a ponerlas en las cosas que son de esta tierra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, acuérdate que nosotros vamos de paso en esta tierra. Acuérdate que nosotros estamos yendo a una ciudad celestial. Y entonces de la misma manera Pablo nos lo está diciendo a nosotros, pero de la misma manera Dios nos lo está diciendo a nosotros. Acuérdate que todo esto va a pasar. Acuérdate que el dinero fenece. Acuérdate que aquí en este lugar la polilla, el hollín, el orín, como dice otra traducción inclusive, el óxido, termina con todas las cosas, termina con el metal, el papel desaparece, los bienes desaparecen, viene un temblor, viene un terremoto, viene un desastre natural. Hace poco tuvimos una inundación aquí en la casa y la verdad es que los bienes materiales se pueden echar a perder en un instante. Y aunque tú tengas una casa muy grande, en una falla, imagínate que se abre un hueco ahí, o hay un hundimiento, o simplemente, y lamentablemente ya en Latinoamérica, los asaltos, los secuestros, la gente violenta, la gente mala también de estos tiempos, la gente que no tiene a Dios en su corazón, es capaz de matar, es capaz de secuestrar, es capaz de hacer cosas terribles con tal de obtener recursos. Entonces, si tú te das cuenta, tú que trabajas en lo bueno, tú que tienes un empleo, tú que eres un agente de bien, tú que eres una persona digna, tú también puedes ser tentado a esto, a tener amor al dinero. Y sentirte muy contento y sentirte muy feliz y sentirte muy seguro cuando lo tienes. Y cuando no tienes ese recurso, entonces sentirte muy triste y muy preocupado. Tienes que poder verificar tu corazón. Tienes que poder verificar tu corazón. Porque si tú no verificas tu corazón, la verdad es que tú mismo puedes ser un amador del dinero. Por eso Pablo le decía a un joven Timoteo que tuviera mucho cuidado. Ahora vamos a seguir leyendo, por favor, en la Escritura, en el versículo 10, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Aquí se lo aclara. Porque raíz de todos los males, fíjate bien, no dice es el dinero, no dice así. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y aquí está el punto, se extraviaron de la fe. Qué impresionante. Para aquellas personas que creen que los cristianos no vuelven atrás. Aquí es para aquellas personas que crean falsas doctrinas y que dicen que un cristiano siempre será cristiano y un salvo siempre será salvo. Aquí está un punto interesantísimo. Si alguien se extravía de la fe, es que sí estaba en la fe. Si alguien se desvía del camino, es que sí estaba en el camino. ¿Y por qué se desviaron estas personas que el apóstol Pablo seguramente tiene en su mente y tiene en su corazón y que a lo mejor era gente cercana y gente querida y gente que apreciaba? A lo mejor eran verdaderos cristianos, buenos cristianos, con talentos, con dones, con capacidades evangelísticas tal vez, de misericordia tal vez. Bueno, ellos se desviaron por amor del dinero y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque aparte una persona que tiene un ídolo en su corazón no le puede ir bien. Piensa un instante, es como si un cristiano de repente tiene a su familia, tiene a sus hijos, tiene un trabajo, tiene una vida bastante honrosa porque ama a Dios con todo su corazón y de repente lo cambia todo por una mujer que conoció en la calle. Lo cambia todo por
un momento de diversión, de placer, lo cambia todo por un vicio, por una droga, por lo que tú quieras, tú dirías, eso no es sensato, eso no es bueno, eso no tiene sentido. Bueno, exactamente es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo, pero en algo que es más sutil. Le está diciendo, mira, al final, aquel que ama el dinero es el principio de todos los males y será traspasado de muchísimos dolores. Le va a ir mal. Le va a ir mal porque cuando le falte el dinero se va a sentir infeliz. Porque por dinero otros le van a traicionar. Así como él está pisoteando a los que sea, hay otros que lo van a pisotear y siempre hay gente más corrupta, gente más pecadora, por decirlo de alguna manera, gente que está dispuesta a todo con tal de obtener lo que quiere. Entonces, arriba de alguien malo siempre hay alguien más malo. Arriba de alguien corrupto siempre habrá alguien más corrupto. Y arriba de alguien que ame el dinero, siempre habrá alguien que ame todavía más al dinero. O sea, como diciendo, ellos mismos se van a encontrar con gente muy mala que ama el dinero. Entonces es un camino del cual no tiene retorno, es un camino peligroso. De las áreas más riesgosas en la vida de un cristiano es el mal manejo de los recursos financieros. Recuerda, somos administradores de todos los recursos que Dios nos da y le vamos a dar cuenta a Dios de cada cosa que nosotros gastamos. Si lo gastamos adecuadamente o lo gastamos incorrectamente, y eso será delante de Dios. ¿Cuál es la advertencia de Dios? ¿Cuál es la manera de poder salir de todo esto? Fíjate que aunque leímos pues las frases de Séneca y de Demócrito y de muchos pensadores y filósofos, pues no hay más que la palabra de Dios, porque nadie te puede dar realmente los argumentos adecuados para salir de esta situación. Aún te lo digo con mucho amor, porque de eso se trata estas pláticas, estas enseñanzas. Si tú estás siendo tentado, si tú estás, por ejemplo, siendo tentado a un mejor trabajo, ¿verdad? Estás siendo tentado a tener más bienes económicos, pero poner tu moralidad por los suelos, estás en tentación de pecar contra Dios, estás siendo tentado, ¿verdad?, para desviarte del camino de Dios, o en tu corazón, aunque nadie lo ve, nadie lo sabe, tú estás siendo tentado realmente a cambiar las verdades por el dinero, por el amor al dinero. La verdad es que no vale la pena y no es un camino adecuado. Dios nos lo está advirtiendo. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11, Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, que obviamente es hombre o mujer, huye de estas cosas. Y aquí está la solución para no ser un avaro. Aquí está la solución para aún no caer en la tentación y el lazo del diablo en esta área. Le empieza a decir, sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, le está dando estas virtudes cristianas, este fruto mismo del Espíritu, lo está mencionando el apóstol Pablo a Timoteo, pero también Dios a nosotros, como diciendo, mira, huye de esas cosas, guarda tu corazón, todo lo terrenal, todo lo material, todo se va a quedar aquí, que un trabajo no te utilice, que el dinero no te utilice a ti, tú utiliza el dinero, que el dinero no sea lo más importante, que sea nada más algo adicional, algo complementario, algo que como una herramienta que te ayuda, pero la herramienta no utiliza al carpintero, el martillo no le dice al carpintero cómo debe de hacer las cosas. Los clavos no le dicen al carpintero cómo hacer las cosas. Es el carpintero, es el mecánico, es el herrero, es el orfebre, el que maneja los utensilios y también tiene que tener un dominio sobre esos utensilios, pero si no tiene dominio sobre sí mismo, no podrá tener dominio sobre los utensilios. En el versículo 12, inclusive, le dice las siguientes palabras: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, como diciendo, sí tienes que pelear contra eso, porque el apóstol Pablo sabía que Timoteo, y Dios sabe que nosotros somos seres humanos y podemos ser deslumbrados por el amor al dinero. Cualquiera puede ser deslumbrado por el amor al dinero. Hay una frase que es
del mundo, pero que podemos entenderla en este momento, que dice, pues como un refrán, como una frase, depende el sapo la pedrada. Si es un sapito pequeñito, pues con una piedrita chiquita lo tiras. Pero si es un sapo más grande, una rana más grande, pues tienes que ocupar una piedra más grande para poder tirarlo. Y sabes que Satanás es así con nosotros. Él te va a tentar. Y a lo mejor imagínate que te llegara el diablo y te dijera, ¿sabes qué? Pues te voy a dar 1 millón de pesos mexicanos o 100 millones de pesos colombianos por tu alma. Pues no, ¿cómo crees? Pero a lo mejor el diablo dice, no, te voy a dar una vida llena de lujos, una vida llena de comodidades, una vida llena de logros financieros, pero no puedes seguir a Dios, no debes seguir a Dios. Olvídate de Dios. ¿Sabes que mucha gente sí lo hace así? Cambia a Dios por su trabajo o por un mejor trabajo. Cambia a Dios por estabilidad económica. Cambia a Dios por acallar su conciencia. Cambia a Dios por una vida bastante moral, bastante tranquila, bastante aparente, bastante piadosa. Cambia a Dios, como lo estábamos mencionando en un principio, por mercadear la fe, porque sí, los mercaderes de la fe lo cambian por eso. Cambian las verdades por vender el evangelio. ¿Te das cuenta cómo va en aumento el amor al dinero, que llega a cuestiones terribles, aún hablando en las esferas cristianas o evangélicas o pseudocristianas, porque no pudiéramos hablar que eso es cristianismo? Ponen al dinero como el Dios, convirtiéndose en el amor al dinero. Por eso le tiene que decir Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Recuerda ese otro pasaje cuando le dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, cuídate, Timoteo, cuidémonos todos nosotros. Echa mano de la vida eterna, le recuerda, vamos de paso, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Recuerda el llamado, fuimos llamados no a hacer dinero, fuimos llamados no a ser ricos en esta tierra, fuimos llamados no a ser prósperos, no a estar cómodos, no a estar tranquilos. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Qué impresionante lo que estamos leyendo. Vendrán tiempos muy complicados. Y son tiempos complicados. Y hablar de este tema en un momento en donde hay poco recurso, donde hay temor de la recesión económica que vendrá, la verdad es que esto mueve la vida de muchas personas. Nos mueve a todos, básicamente. Todos los que estamos en esta tierra. Pero no puede mover nuestra fe. No puede mover nuestra mirada de lo más importante, o del más importante, que en este caso tú y yo sabemos que es Cristo Jesús. Por eso como que el apóstol Pablo le está dando la arma adecuada, la herramienta adecuada a Timoteo para salir de esto, y entonces le recuerda acerca de la justicia, de la piedad, de la fe, del amor, de la paciencia, la mansedumbre, pero aparte, como si fuera eso poco, porque no lo es poco, o si no fuera necesario, aunque sí es necesario y es suficiente, le dice, bueno, y echa mano de la vida eterna. Recordar las mismas cosas no nos hace ningún daño. Y para nosotros es muy seguro. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo lo repetían en muchas ocasiones. Y a lo mejor tú podrás decir, bueno, pero yo soy cristiano, a mí no me tienta esto. Bueno, Pablo dice que muchos se habían retrocedido por el amor al dinero. Se empezaron a entremezclar, se empezaron a enredar, se empezaron a complicar. A lo mejor con créditos bancarios impagables, a lo mejor con tarjetas de crédito enredándose, a lo mejor teniendo un tipo de vida, un estatus de vida más alto del que tenían que tener, porque gastaban más de lo que ganaban, a lo mejor porque empezaron a afanarse con un trabajo, a lo mejor porque con ese trabajo dejaron de ver a Cristo, dejaron de ver lo más importante, a lo mejor porque fueron tentados de una manera más grande, porque el diablo les ofreció algo más grande, a Cristo le ofreció todos los reinos de este mundo. Claro, a Cristo tenía que ofrecerle algo bastante suculento. Por eso es que Jesús puede decir, porque Él lo vivió y lo experimentó, ¿de qué le servirá a todo el hombre? ¿De qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Porque Él se le ofreció a todo el mundo. Todo el mundo se le ofreció.
Pero ¿sabes una cosa? Su mirada estaba en la eternidad. Así como la tuya y como la mía tiene que estar siempre en el reino de los cielos. Qué importante es entender, y esta parte es muy importante para aquel que sea cristiano y para aquel que esté buscando de Dios, que Dios nunca nos va a dejar, que Dios nunca nos va a desamparar. Te quiero leer un último texto que en mi cristianismo a mí me ha servido mucho y ojalá que te pueda bendecir también a ti el día de hoy. Dios sabe que tenemos necesidades. Dios sabe que nosotros tenemos muchas necesidades, pero también sabe que la necesidad mayor es que tengamos ese deleite con Cristo. Como dice Colosenses, en Cristo estamos completos. Y el texto que te voy a leer es Mateo capítulo 6, por favor, en el versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto es el abrigo, la comida, el sustento. El contexto es que todos tenemos necesidades y Dios lo sabe. Pero dice, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, otra vez se repite esta palabra justicia que el apóstol Pablo le decía a Timoteo y no es casualidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Porque es el contexto donde Jesús dice, bueno, si los pájaros son alimentados, si las plantas son vestidas con esplendidez, ¿cuánto cuidado no tendrá por ti y por mí? ¿Cuánto nos ama Dios? No nos va a dejar, no nos va a desamparar, no lo ha hecho y no lo va a hacer. Pero el diablo siempre quiere engañarnos y siempre quiere corromper lo que Dios nos entrega. Sabes, el trabajo es una bendición. Sabes, el dinero es un medio. Pero no olvidemos que el trabajo, que el medio, que las bendiciones, que la vida, que la familia y que cosas tan importantes que no se pueden comprar, todas nos la da Dios. Que la paz y la tranquilidad que puede tener un cristiano con dinero o sin dinero, solamente la da Dios. Que saber vivir en escasez y saber vivir en abundancia también no es sencillo, se requiere gracia. Solamente la puede dar Dios. Porque con esto no estoy diciendo que los cristianos deben ser pobres. No, hay cristianos que son empresarios. Hay cristianos que son gente que en su mano el comercio, las ventas, las empresas, los negocios pueden fluir y pueden salir muy bien, pero esto será para bendición de otros, de su familia y de la gente necesitada, de las misiones, de las casas hogar, de las casas de ancianos y de tantos lugares en donde hay que ayudar y hay que bendecir, porque si de gracia damos, de gracia recibimos, de gracia damos también. Porque de la mano de Dios hemos obtenido todo, pues también así mismo de lo obtenido también tenemos que dar. Y porque también la Escritura dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y eso lo puede hacer una persona que realmente ama a Dios. Una persona que se centra en la justicia, que se centra en la piedad, que se centra en la fe, que se centra en el amor, que se centra en la paciencia y en la mansedumbre. Las finanzas de un cristiano no son cualquier cosa. El cómo maneja los recursos una persona que es cristiana o que quiere ser cristiana no es un detalle. Es algo importante y es algo que va a hablar mucho de su carácter, pero es algo corregible también. Estas palabras son advertencias, son correcciones con mucho amor para que cada uno de nosotros pueda valorar qué es lo que está haciendo con su vida, qué es lo que está haciendo con el recurso que Dios nos da, cómo lo está distribuyendo, cómo lo está manejando y lo más importante, que por amar el dinero no se pierda o no nos perdamos ninguno de los presentes, sino que podamos llegar al final y poder decirle cara a cara a nuestro amado Dios, la verdad, tú eres nuestro tesoro, tú eres lo más valioso, siempre lo fuiste y siempre lo serás. Me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos por un instante ahí en nuestro lugar, poder pensar, poder reflexionar en lo que estamos hablando el día de hoy. Nos hemos dado cuenta cómo estos tiempos son muy peligrosos porque la gente se ha vuelto amadora de sí mismo, porque la gente pone ídolos, cosas pues, que no son tan importantes
las pone como las más importantes, inclusive encima de su familia, encima de Dios y encima de su propia persona, porque no se da cuenta que el dinero ya le controla. Hablando de la avaricia que estamos hablando el día de hoy, del avaro, el dinero ya le controla, él no controla el dinero. Hay un proverbio latino que dice: la riqueza es como el agua del mar, lejos de calmar la sed, la intensifica. Cuanto más se obtiene, más se quiere. Y hoy entendimos que es el amor al dinero. Huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Confía en que Dios nunca te va a desamparar y nunca te va a dejar. No mires a los demás o no clasifiques por su dinero, por su estrato, por donde viven. No permitas que el diablo te mienta, te engañe, porque de ahí empiezan muchas torceduras como el movimiento de prosperidad que es tan terrible en nuestro mundo, que es un cáncer. Que Dios nos guarde de poder vender sus verdades, o de poder cambiar sus verdades por dinero, así como Judas cambió el tesoro más hermoso por unas simples monedas que perecen. Ahí en tu lugar, me gustaría que con tus ojos cerrados valoremos al tesoro más precioso que hay entre nosotros. Ni siquiera es una congregación, que eso es muy valioso. Ni siquiera son los hermanos, que ya en sí son muy preciosos. Ni siquiera es nuestra familia, que es muy valiosa. Herencia, dice la Biblia, de Jehová son los hijos. La compañera y el compañero que Dios nos puso a nuestro lado también es alguien muy especial. Pero hay un tesoro que sobrepasa todo eso. Hay una persona que vale la pena por sobre todas las cosas. Y es esta aquí con nosotros. Se llama Cristo Jesús. Ahí en tu lugar, valora mucho que Cristo está contigo y que está conmigo. Cristo es mi tesoro, arriba en los cielos. El Señor es mi alegría. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Cristo es mi tesoro, arriba en los cielos. El Señor es mi alegría. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Que Jesús
Jesús sea lo más importante para ti siempre. Que lo material no opaque nunca tu relación con Dios. Y aunque venga la tentación, sepas resistirla con su ayuda. Fija tus ojos en Cristo, llenos de gracia y amor. Fija tus ojos en Cristo, llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. A la luz del glorioso Jesús. Como no poseyendo nada, mas poseyéndolo todo, así somos los cristianos. Mi porción y mi herencia, mi porción y mi herencia, mi porción y mi herencia, eres tú, Jesús. Ciertamente es hermosa la heredad que me ha tocado, mi porción y mi herencia, mi porción y mi herencia, eres tú, Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque estás con nosotros, nos adviertes, nos corriges, nos atalayas, nos cuidas. Sea tu nombre bendito hoy y siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pues de nuestra parte es todo. Que tengan muy buen domingo. Dios les bendiga y saludos a sus familias. Los esperamos el próximo domingo con otro tema de este ciclo, los tiempos peligrosos. Dios les bendiga.